Hola a todos, bienvenidos a Cultívate Tips. Espero tengan un día fantástico y estén listos para conocer acerca de Arquímedes. En él vamos a tratar las generalidades, sus ideas, sus obras, sus trabajos conservados, sus obras apócrifas y sus reconocimientos. Y sin más demora, empezamos. Aunque se conocen pocos detalles de su vida, Arquímedes es considerado uno de los científicos y matemáticos más grandes de la antigüedad clásica y en general de toda la historia. Nació en Siracusa, actual Italia, en el 287 a.C. y falleció en el 212 a.C. Fue físico, ingeniero, inventor, astrónomo, matemático griego. Hijo de un astrónomo, Arquímedes estudió en Alejandría, donde tuvo como maestro a Conón de Samos y entró en contacto con Erastótenes. A este último dedicó Arquímedes su método. Decían que su pasión por la erudición hacía que hasta se olvidara de comer y que soliera entretenerse trazando dibujos geométricos en las cenizas del hogar o incluso al ungirse en los aceites que cubrían su piel. Una gran parte del trabajo de Arquímedes en el campo de la ingeniería surgió para satisfacer las necesidades de su ciudad natal, Siracusa. Hay pocos datos fiables sobre la vida de Arquímedes. Se desconoce si alguna vez se casó o tuvo hijos. Arquímedes fue primo del rey Hierón II, del cual fue consejero y responsable de la defensa de la ciudad. El empeño del rey Hierón era la construcción de una gran flota e hizo construir el Siracusa, la mayor nave de su época, que en el momento de su botadura quedó embarrancado. Arquímedes, con ayuda de poleas compuestas ayudadas por palancas apuntaladas en el casco, consiguió levantarlo a flote ante la fascinación del rey. Entre la maquinaria de guerra destacan sus inventos de la catapulta y un sistema de espejos que incendiaba las embarcaciones enemigas al enfocarlas con los rayos del sol. Todo esto ha sido probado con experimentos modernos. Se cuenta que, contraviniendo órdenes expresas del general romano Marcelo, un soldado mató a Arquímedes por resistirse a abandonar la resolución de un problema matemático en el que estaba inmerso, escena perpetuada en un mosaico hallado en Herculano. Sin embargo, Plutarco también brinda otros dos relatos menos conocidos de la muerte de Arquímedes, el primero de los cuales sugiere que podría haber sido asesinado mientras intentaba rendirse ante un soldado romano y mientras le pedían más tiempo para poder resolver un problema en el que estaba trabajando. De acuerdo con la tercera historia, Arquímedes portaba instrumentos matemáticos y fue asesinado porque el soldado pensó que eran objetos valiosos. Tito Livio, por su parte, se limita a decir que Arquímedes estaba inclinado sobre unos dibujos que había trazado en el suelo cuando un soldado que desconocía quién era le mató. En cualquier caso, según todos los relatos, el general Marcelo se mostró furioso ante la muerte de Arquímedes, debido a que lo consideraba un valioso activo científico y había ordenado previamente que no fuera herido. Sus ideas. El esfuerzo de Arquímedes por convertir la estática en un cuerpo doctrinal riguroso es comparable al realizado por Euclides con el mismo propósito respecto a la geometría. Plutarco describe cómo Arquímedes diseñó el sistema de Polipasto, permitiendo a los marineros usar el principio de palanca para levantar objetos, que de otro modo hubieran sido demasiado pesados como para moverlos. Se cuenta que Arquímedes dijo sobre la palanca: denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Entre sus avances en física se encuentran sus fundamentos en hidrostática, estática y la explicación del principio de la palanca. Es reconocido por haber diseñado innovadoras máquinas, incluyendo armas de asedio y el tornillo de Arquímedes, que lleva su nombre. Se anticipó a muchos de los descubrimientos de la ciencia moderna en las matemáticas puras. Dio una aproximación extremadamente precisa del número pi. A diferencia de sus inventos, los escritos matemáticos de Arquímedes no fueron muy conocidos en la antigüedad. Los matemáticos de Alejandría lo leyeron y lo citaron, pero la primera compilación integral de su obra no fue realizada hasta el 530 después de Cristo por Isidoro de Mileto. Los comentarios de las obras de Arquímedes escritos por Eutosio en el siglo VI las abrieron por primera vez a un público más amplio.
Las relativamente pocas copias de trabajos escritos de Arquímedes que sobrevivieron a través de la Edad Media fueron una importante fuente de ideas durante el Renacimiento, mientras que el descubrimiento en 1906 de trabajos desconocidos de Arquímedes en el palimpsesto de Arquímedes ha ayudado a comprender cómo obtuvo los resultados matemáticos. Famoso por el descubrimiento de la ley de la hidrostática, también llamado principio de Arquímedes, que establece que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una pérdida de peso igual al peso o al volumen del fluido que desaloja. Se cuenta que este descubrimiento lo hizo mientras se bañaba, al comprobar cómo el agua se desplazaba y se desbordaba. Una de las anécdotas más conocidas sobre Arquímedes cuenta cómo inventó un método para determinar el volumen de un objeto con una forma irregular. De acuerdo con Vitubrio, Hierón II ordenó la fabricación de una nueva corona con forma de corona triunfal y le pidió a Arquímedes determinar si la corona estaba hecha solo de oro o si por el contrario un orfebre deshonesto le había entregado plata en su realización. Arquímedes tenía que resolver el problema sin dañar la corona, así que no podía fundirla y convertirla en un cuerpo regular para calcular su masa y volumen. A partir de ahí, su densidad. Mientras tomaba un baño, notó que el nivel de agua subía en la bañera cuando entraba, y así se dio cuenta de que ese efecto podría ser usado para determinar el volumen de la corona. Debido a que el agua no se puede comprimir, la corona, al ser sumergida, desplazaría una cantidad de agua igual a su propio volumen. Al dividir el peso de la corona por el volumen de agua desplazada, se podría obtener la densidad de la corona. La densidad de la corona sería menor que la densidad del oro si otros metales menos densos le hubieran sido añadidos. Cuando Arquímedes, durante el baño, se dio cuenta del descubrimiento, se dice que salió corriendo desnudo por las calles y que estaba tan emocionado por su hallazgo que olvidó vestirse. Según el relato, en la calle gritaba Eureka, que en griego antiguo significa lo he encontrado. Se ha dudado que el método que describe la historia fuera factible, debido a que habría requerido un nivel de exactitud extremo para medir el volumen de agua desplazada. El Siracucio y el tornillo de Arquímedes. El tornillo de Arquímedes puede elevar agua eficientemente. El escritor griego Ateneo de Náucratis cuenta que Hierón II le encargó a Arquímedes el diseño de un enorme barco, el Siracusa, que construyó Arquías de Corinto bajo su supervisión. El barco podía ser usado para viajes lujosos, cargar suministros y como barco de guerra. Se dice que fue el barco más grande de la antigüedad clásica. Debido a que un barco de esta envergadura dejaría pasar grandes cantidades de agua a través del casco, el tornillo de Arquímedes supuestamente fue inventado a fin de extraer el agua de la sentina. De hecho, el tornillo de Arquímedes sigue usándose hoy en día para bombear líquidos y sólidos semifluidos, como carbón, hielo y cereales. El tornillo de Arquímedes, tal como lo describió Marco Vitruvio en los tiempos de Roma, puede haber sido una mejora del tornillo de bombeo que fue usado para irrigar los jardines colgantes de Babilonia. También se le ha acreditado a Arquímedes haber aumentado el poder y la precisión de la catapulta, así como haber inventado el odómetro durante la Primera Guerra Púnica. El odómetro fue descrito como un carro con un mecanismo de engranaje que tiraba una bola en un contenedor después de cada milla recorrida. Además, en el intento de medir la dimensión aparente del Sol, utilizando una regla graduada, Arquímedes, para tratar de reducir la imprecisión de la medida, probó a medir el diámetro de la pupila del ojo humano. Utilizando ese dato en sus cálculos, logró una estimación mejor del diámetro solar. Se dice que, después de la captura del Siracusa en el 212 a.C., el general Marco Claudio Marcelo llevó de vuelta a Roma dos mecanismos que se usaban como herramientas para estudios astronómicos, que mostraban los movimientos del Sol, la Luna y 5 planetas, así como la descripción correspondiente a la de un planetario. Sus obras. Si bien la faceta de inventor de Arquímedes es quizás la más popular, también realizó importantes contribuciones al campo de las matemáticas. Las obras de Arquímedes fueron originalmente escritas en griego dórico, el dialecto hablado en la antigua Siracusa.
El trabajo escrito de Arquímedes no se ha conservado muy bien, y 7 de sus tratados solo se conocen a través de referencias hechas por otros autores. Durante su vida, Arquímedes difundió sus resultados de su trabajo a través de la correspondencia que mantenía con los matemáticos de Alejandría. Los escritos de Arquímedes fueron recolectados por el arquitecto bizantino Isidoro de Mileto en el 530 después de Cristo, mientras que los comentarios sobre los trabajos de Arquímedes, escritos por Eutosio en el siglo VI, ayudaron a difundir su trabajo a un público más amplio. La obra de Arquímedes fue traducida al árabe por Tabib ibn Qurra del 836 al 901 después de Cristo y al latín por Gerardo de Cremona en el siglo II después de Cristo. Durante el Renacimiento en 1544, el Editio Princeps fue publicado por Johann Wagen en Basilea con la obra de Arquímedes en griego y latín. Trabajos conservados. Sobre el equilibrio de los planos, 2 volúmenes. En esta obra, Arquímedes explica la ley de la palanca, afirmando que las magnitudes están en equilibrio a distancias recíprocamente proporcionales a sus pesos. Arquímedes usa los principios derivados para calcular las áreas y los centros de gravedad de varias figuras geométricas, incluyendo triángulos, paralelogramos y parábolas. Sobre la medida de un círculo. Está escrito en forma de una carta a Dositeo de Pelucio, un alumno de Conón de Samos. En la proposición segunda, Arquímedes muestra que el valor del número pi es mayor que 223 sobre 71 y menor que 22 sobre 7. Esta cifra fue utilizada como aproximación de pi a lo largo de la Edad Media e incluso aún hoy se utiliza cuando se requiere de una cifra aproximada. Sobre las espirales. Esta obra también está dirigida a Dositeo. El tratado define lo que hoy se conoce como la espiral de Arquímedes. Este es uno de los primeros ejemplos en los que un matemático griego define una curva mecánica, una curva trazada por un punto en movimiento. Sobre la esfera y el cilindro, 2 volúmenes, dirigido también a Dositeo. Arquímedes llega a la conclusión matemática de la que estaría más orgulloso, y esto es la relación entre una esfera y un cilindro circunscrito con la misma altura y diámetro. El volumen es para la esfera y para el cilindro. A pedido del propio Arquímedes, se colocaron sobre su tumba las esculturas de estos dos cuerpos geométricos. Sobre los conoides y esferoides, también dirigido a Dositeo, en el que Arquímedes calcula las áreas y los volúmenes de las secciones de conos, esferas y paraboloides. Sobre los cuerpos flotantes, 2 volúmenes, en donde Arquímedes explica la ley del equilibrio de los líquidos y prueba que el agua adopta una forma esférica alrededor de un centro de gravedad. Además, Arquímedes calcula las posiciones de equilibrio de las secciones de los paraboloides. Esto fue, probablemente, una idealización de las formas de los cascos de los barcos. Algunas de sus secciones flotan como la base bajo el agua y la parte superior sobre el agua, de una manera similar a cómo flotan los icebergs. Arquímedes define en su obra el principio de flotabilidad de la siguiente manera. Todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del líquido desalojado. La cuadratura de la parábola. Este trabajo está dirigido a Dositeo y Arquímedes prueba a través de 2 métodos distintos que el área cercada por una parábola y una línea recta es 4/3 multiplicado por el área de un triángulo de igual base y altura. Obtiene este resultado calculando el valor de una serie geométrica que suma al infinito con el radio 1/4. Ostomasión. Esta obra, cuyo tratado más completo que lo describe se encontró dentro del Palimpsesto de Arquímedes, Arquímedes presenta un rompecabezas de disección similar a un tangram. Arquímedes calcula las áreas de 14 piezas que pueden ser ensambladas para formar un cuadrado. Una investigación publicada en 2003 por el Dr. Reviel Netz de la Universidad de Stanford argumentaba que Arquímedes estaba intentando determinar en cuántas formas se podía ensamblar las piezas
para formar un cuadrado. Según Neff, las piezas pueden formar un cuadrado de 17.152 maneras distintas. El número de disposiciones se reduce a 536 cuando se excluyen las soluciones que son equivalentes por rotación y reflexión. Este puzzle representa un ejemplo temprano de un problema de combinatoria. El puzzle es también conocido como el lóculus de Arquímedes o como la caja de Arquímedes. El problema del ganado de Arquímedes. Esta obra fue descubierta por Gotthold Ephraim Lessing en un manuscrito griego consistente en un poema de 44 líneas en la Herzog August Library en Wolfenbüttel, Alemania, en 1773. Está dirigida a Erastótenes y a los matemáticos de Alejandría, y en ella Arquímedes los reta a contar el número de reses en la manada del Sol, resolviendo un número de ecuaciones diofáticas simultáneas. Hay una versión más difícil del problema en la cual se requiere que algunas de las respuestas sean números cuadrados. Esta versión del problema fue resuelta por primera vez por Amthor en 1880 y la respuesta es un número muy grande, aproximadamente 7,760271 por 10206544. El contador de arena. En este tratado, Arquímedes cuenta el número de granos de arena que entrarían en el universo. El contador de arena o Sammites es la única obra superviviente de Arquímedes en la que se trata su visión de la astronomía. El método de teoremas mecánicos. Este tratado, escrito en forma de una carta dirigida a Erastótenes de Alejandría, que se consideraba perdido, fue reencontrado gracias al descubrimiento de palimpsesto de Arquímedes en 1906. En esta obra, Arquímedes emplea el cálculo infinitesimal y muestra cómo el método de fraccionar una figura en un número infinito de partes infinitamente pequeñas puede ser usado para calcular su área o volumen. Obras apócrifas. Se ha dicho que Arquímedes ya conocía la fórmula de Herón para calcular el área de un triángulo, sabiendo la medida de sus lados. Sin embargo, la primera referencia fiable de la fórmula viene dada por Herón de Alejandría en el siglo I después de Cristo. El palimpsesto de Arquímedes es una de las principales fuentes a partir de las cuales se conoce la obra de Arquímedes. En 1906, el profesor Johann Ludwig Heiber visitó Constantinopla y examinó un pergamino de piel de cabra de 174 páginas con oraciones escritas en el siglo XIII después de Cristo. Descubrió que se trataba de un palimpsesto, un documento con texto que ha sido sobreescrito encima de una obra anterior borrada. Los palimpsestos se creaban mediante el rascado de la tinta de obras existentes para luego reutilizar el material sobre el que estaban impresas, lo cual era una práctica común en la Edad Media debido a que el papel vitela era caro. Las obras más viejas que se podían encontrar en el palimpsesto fueron identificadas por los académicos como copias del siglo X de tratados de Arquímedes que anteriormente eran desconocidos. El pergamino pasó cientos de años en la biblioteca de un monasterio de Constantinopla, antes de ser vendido a un coleccionista privado en la década de 1920. El 29 de octubre de 1998 fue vendido en una subasta a un comprador anónimo por $2 millones en Christie's, Nueva York. El palimpsesto contiene 7 tratados, incluyendo la única copia hasta entonces conocida de la obra sobre los cuerpos flotantes en el original en griego. Es también la única fuente del método de los teoremas mecánicos, al que se refirió Suidas y que se creyó perdido para siempre. Estomation también fue descubierto en el palimpsesto con un análisis más completo del puzzle que el que se podía encontrar en textos anteriores. El palimpsesto está guardado en el Walters Art Museum en Baltimore, Maryland, donde ha pasado por diversas pruebas modernas, incluyendo el uso de la luz ultravioleta y de rayos X para leer el texto sobreescrito. ¿Por qué construyó máquinas de guerra? Vivió en los años de las guerras entre Roma y Cartago,
Por eso contribuyó activamente a la defensa de su ciudad, asediada por las tropas romanas, al mando del cónsul Marcelo. Para esta ocasión construyó unas máquinas de guerra que hicieron muy difícil a los romanos la conquista de la isla de Sicilia. También son suyos los inventos de la rueda dentada y la polea móvil, aunque se cree que este tipo de inventos representaba para él solo un juego. Reconocimientos. En 1935 se decide en su honor llamar Arquímedes a un cráter lunar ubicado a 29,7 grados norte, 4,0 oeste, ubicado en la zona oriental del Mare Imbrium. También lleva su nombre la cordillera lunar Montes de Arquímedes y el asteroide 3600 Arquímedes. La medalla Fields, galardón otorgado a los logros matemáticos más destacados, lleva un retrato de Arquímedes, junto con su prueba acerca de la relación matemática entre las áreas y volúmenes de la esfera y el cilindro. La inscripción alrededor de la cabeza de Arquímedes es una cita atribuida a él, que dice en latín: Transire suum pectus mundoque potiri, superarse uno mismo y dominar el mundo. Arquímedes ha aparecido en emisiones de sellos de Alemania del Este en 1973, Grecia 1983, Italia 1983, Nicaragua 1971, San Marino 1982 y España 1963. La exclamación Eureka, atribuida a Arquímedes, es el lema del estado de California. En este caso, sin embargo, la palabra hace referencia al momento del descubrimiento de oro cerca de Sutter Mill en 1848, que desató la fiebre del oro en California. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces, darle al botón de me gusta si te ayuda a conocer mejor este tema y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.